Yo soy. Hay una paradoja oculta en el gesto humano más sagrado. Cuando una persona ora desde la postura de necesidad, cree que está buscando lo divino, pero la arquitectura invisible que subyace a esa oración podría estar haciendo lo contrario. Podría estar encerrando la conciencia en la misma realidad de la que ruega escapar, porque el universo no solo escucha palabras, lee la orientación, lee las suposiciones, lee la metafísica de tu posición interior. Así que, si tu oración está estructurada secretamente como no tengo, no estoy a salvo, no soy digno, el poder está fuera de mí, entonces el ritual, por sincero que sea, se convierte en un ciclo de confirmación. Y aquí está la gran inversión. ¿Y si gran parte de lo que llamamos oración no fuera comunión, sino obediencia, una sutil tecnología espiritual heredada de sistemas diseñados para mantener al alma negociando con un trono externo, no porque lo divino sea cruel, sino porque la conciencia es precisa, manifiesta lo que te posicionan, con mayor fiabilidad que lo que pides? En la transmisión de hoy, trascenderemos el velo de la súplica y examinaremos lo que llamo la arquitectura de la inevitabilidad. El diseño interior donde la realidad comienza a moverse como si debiera, no porque lo pidieras, sino porque tu conciencia finalmente se alineó con lo que siempre fue cierto. Exploraremos el prolegómeno, la gran inversión, la tesis esotérica de que la oración tradicional, tal como se practica comúnmente, puede funcionar como un mecanismo de control, reforzando la ilusión de separación, entrenando el sistema nervioso en un estado de carencia y externalizar la autoridad a una distancia imaginaria entre usted y la fuente. Pero no nos detendremos en la crítica, la reemplazaremos con un marco superior, presente en linajes místicos, filosofía oculta, psicología profunda y estudios de la conciencia, un marco donde la oración evoluciona hacia algo más peligroso, más liberador y más verdadero, sin pedir, sin asumir, sin suplicar, sin alinear, sin buscar lo externo, sin recordar lo interno. Al final de este video, comprenderás cómo detectar el sutil código de carencia oculto en tu lenguaje espiritual y cómo reconfigurar tu ritual interior para que la realidad comience a responder no a tu desesperación, sino a tu inevitabilidad. Desde una perspectiva académica, lo que llamamos postura religiosa rara vez es neutral. Es pedagogía encarnada, un currículo grabado en la memoria muscular. Arrodillarse, inclinar la cabeza, juntar las manos, esperar. Estos gestos pueden ser hermosos cuando surgen de la reverencia, pero cuando se inculcan culturalmente en las masas, como la postura predeterminada de la espiritualidad, cumplen una sutil función social, educan la pasividad, porque el cuerpo no solo expresa creencias, sino que ensaya una relación con el poder. Y cuando una sociedad entera está condicionada a acercarse a lo invisible mediante la mendicidad, se produce un resultado psicológico predecible, una población habituada a la autoridad externa, dependiente del permiso y convencida, silenciosamente, de que las verdaderas palancas de la realidad se encuentran en otra parte. En el lenguaje de la sociología, es la gobernanza mediante el ritual. En el lenguaje de la psicología, es la indefensión aprendida con la estética sagrada. Y en el lenguaje de la filosofía esotérica, es el mantenimiento de la ilusión de separación, la sensación de que se debe pedir a un trono distante para recibir lo que ya está, estructuralmente disponible mediante la alineación. Ahora bien, expresemos la incómoda verdad que susurran los místicos, y que las instituciones rara vez toleran. Quienes verdaderamente gobiernan los resultados, ya sea que los llamemos el 1%, los iniciados, los estrategas, los arquitectos, no viven en una postura constante de súplica. No lanzan frágiles esperanzas al vacío ni esperan ansiosamente una respuesta. Moldean la realidad desde dentro mediante suposiciones, estructura y certeza, no porque sean espiritualmente superiores, sino porque han aprendido un principio que a las masas se les desaconseja dominar. La realidad obedece al estado dominante. Se organiza en torno a la convicción más profunda, no a la petición más enérgica. Y es por eso que la mente de la élite, ya sea en las finanzas, la política, los medios de comunicación o la influencia, opera como un ritualista. Habla en pronósticos que se convierten en directivas. Construye entornos que generan comportamiento. Enmarca narrativas hasta que el público confunde la sugerencia con la verdad. Incluso en el nivel mundano, el patrón es claro: no le piden permiso a la vida. Asumen que están autorizados. Luego construyen el mundo que coincide con esa suposición. Así que la iniciación central aquí no son trucos de manifestación,
Es un cambio de postura, un cambio en la gramática metafísica. Porque pedir a menudo afirma la ausencia, declara sutilmente, no tengo, no estoy ahí, no soy eso. Pero saber afirma la presencia, declara, ya estoy conectado, ya estoy alineado. La fuente no está en otro lugar, está aquí, como mi propio fundamento interior. Este es el cambio de la súplica a la soberanía. De por favor dame, reconozco lo que ya es verdad y lo habito. Desde un día me convertiré en, ahora estabilizo la identidad que la realidad debe reflejar. Y aquí es donde la arquitectura de la inevitabilidad se convierte en algo más que un título poético. Cuando dejas de preguntar como si estuvieras fuera de la puerta y empiezas a saber como si siempre estuvieras dentro de la casa, la realidad empieza a reorganizarse en torno a tu presencia, no instantáneamente, no mágicamente, sino inevitablemente, porque tu conciencia ya no transmite carencia, transmite autorización. Ahora llegamos a una distinción hermética, tan sutil que la mayoría de la gente la pasa por alto, pero que gobierna los resultados con brutal consistencia. La aspiración es querer, la suposición es habitar, y la realidad, ya sea que la interpretes a través del misticismo, la psicología o la teoría de sistemas, tiende a organizarse en torno a esta última. La ley de la suposición en su forma más simple no es cumplimiento de deseos, es alineación ontológica. La realidad no se ajusta a tus deseos, sino a tu certeza, porque la certeza es una señal de lo que ya aceptas como real. Un deseo es una petición emitida desde una cosmovisión que aún duda. La certeza es una orden emitida desde una cosmovisión que ya ha decidido. En términos esotéricos, el astral responde a impresiones, no a peticiones. En términos psicológicos, el sistema nervioso obedece a las expectativas más que a las intenciones. En términos prácticos, lo que asumes repetidamente se convierte en el modelo al que sirven. Inconscientemente tus decisiones, percepciones, riesgos y tolerancias. Por eso, quienes operan en el nivel de poder hacen algo que rara vez se enseña a las masas. No persiguen la riqueza como si fuera un objeto distante. Encarnan la riqueza como un estado de identidad antes de que aparezca como un número. Es decir, estabilizan la postura interior que hace que la riqueza sea lógica. Piensan en términos de propiedad más que de salarios. Hablan en términos de activos más que de esfuerzo. Crean entornos donde el dinero se convierte en una consecuencia, no en un objetivo. Para el ojo inexperto parece confianza. Para el ojo entrenado es ingeniería de identidad. No persiguen al mundo. Se convierten en el tipo de persona para quien el mundo se reorganiza. Ahora bien, seamos precisos, porque la física a menudo se invoca descuidadamente en espacios espirituales. Esto no es física en el sentido literal de romper las leyes de la naturaleza. Es un modelo de estilo físico, una forma de describir cómo se comportan los sistemas cuando un estado dominante se estabiliza. La certeza funciona como un campo, una fuerza cohesiva que reduce la contradicción interna. Y cuando la contradicción desaparece, la acción se vuelve limpia, las decisiones se vuelven inmediatas, las señales se vuelven consistentes. La realidad social responde más rápido, porque los humanos y las instituciones responden a la coherencia de forma más predecible que a la vacilación. Así que el truco no es que dobles átomos mágicamente con la creencia. El truco es que la certeza colapsa la indecisión, y la indecisión es el verdadero impuesto temporal a la manifestación. El esfuerzo sin certeza es fricción. El esfuerzo con certeza se convierte en palanca. Aquí es donde la élite invierte la cadena causal familiar. El modelo tradicional enseñado a las masas es trabajar, tener, ser. Si trabajo duro lo tendré, y entonces finalmente lo lograré. Ve, pero el modelo invertido, el que usan discretamente los iniciados del poder, es ser, hacer, tener, o en tu frase encarnar, manifestar. Eligen primero la identidad, primero estabilizan el estado interno. Se comportan como si el resultado ya fuera estructuralmente cierto. Luego la realidad comienza a cumplir, porque su comportamiento se convierte en una prueba consistente. Este es el motor oculto detrás de la inevitabilidad. Cuando encarnas la frecuencia del resultado, ya no te mueves como alguien que espera, te mueves como alguien autorizado. Y el mundo, social, psicológica y materialmente, responde a la autorización más rápido que a la desesperación. Aquí es donde la conversación se vuelve menos inspiradora y más operativa, porque el poder, en su definición más funcional, no es aleatorio. Está ritualizado, y por ritual no me refiero a velas ni disfraces, aunque estos pueden ser parte de él. Me refiero a algo más fundamental. Un ritual es un patrón hecho intencionalmente. Un ritual es repetición con precisión. Un ritual es un comportamiento tan consistente que comienza a funcionar, como una ley dentro de la psique, el universo, ya sea que lo interpretes como Dios,
campo, simulación, psique o probabilidad, responde con mayor fiabilidad a lo que es estable, no a lo estridente, no a lo dramático, sino a lo que se repite, sigue patrones y se asume con precisión. Es por eso que la desesperación rara vez manifiesta milagros, es caótica. ¿Y por qué el ritual a menudo manifiesta resultados? Es coherente. El ritual toma un estado deseado y le da ritmo. Y el ritmo es el lenguaje que el subconsciente entiende, porque el subconsciente no discute con la teología, obedece instrucciones consistentes. Ahora observa esto. La mayoría de las personas hablan con la realidad como si la realidad fuera un debate. Negocian con las circunstancias, negocian con el tiempo, suplican con la probabilidad, pero el ritual no es negociación. El ritual es programación. Condiciona el sistema interno a obedecer órdenes, en lugar de reaccionar a las apariencias. Al ritualizar tu intención, estás entrenando a tu subconsciente con 3 cosas que no puede ignorar. Repetición, que hace que la instrucción sea dominante. Emoción, que da gravedad a la instrucción. Precisión, que reduce la contradicción interna. Este es el verdadero propósito de la disciplina espiritual en todas las tradiciones. No impresionar al cielo, sino al subconsciente. Forjar un surco interior tan profundo que la mente deje de preguntarse, ¿es esto posible? Y empiece a comportarse como si esto ya estuviera en marcha. Y cuando el subconsciente deja de cuestionar, la vida exterior deja de demorarse. Y aquí es donde el mundo antiguo cobra una relevancia sorprendente, porque los iniciados de antaño comprendían algo que la gente moderna recuerda a medias como superstición, pero que originalmente era una tecnología. El tiempo es una fuerza. Usaban símbolos no como decoración, sino como claves, un significado condensado que habla directamente al subconsciente y a la imaginación profunda. Usaban los números como patrones, la numerología como una forma de estructurar la atención y la intención, mediante la matemática simbólica, y rastreaban los ciclos planetarios no solo para predecir el clima o las estaciones, sino para sincronizar la acción con ritmos más amplios, lo que podríamos llamar sincronización cósmica. Ya sea que interpretes la astrología literal, metafórica o psicológicamente, el principio permanece. Cuando tu acción se sincroniza con un ritmo mayor que tu estado de ánimo, cobra impulso. Eso es precisión cósmica, no esperar la motivación, sino moverse cuando el patrón se alinea. Porque en este modelo, la realidad no se deja persuadir por la esperanza. La realidad se moldea mediante la repetición, la estructura y el ritmo, mediante la ritualización de tu estado interior, hasta que el mundo exterior no tiene más remedio que reflejar el patrón que has estabilizado. Si el ritual es el patrón que moldea la realidad, entonces el lenguaje es el código que le da sus instrucciones. En las tradiciones esotéricas, el logos no es simplemente habla. Es el principio de que la realidad se estructura mediante la articulación, mediante nombrar, declarar, definir. E incluso si lo abordamos académicamente, la implicación es la misma. El lenguaje no solo describe tu mundo. El lenguaje selecciona tu mundo. Moldea lo que observas, lo que esperas, lo que toleras, lo que buscas y, por lo tanto, lo que se vuelve estadísticamente inevitable en tu vida. Cada sílaba que repites se convierte en una pequeña decisión arquitectónica, no porque las palabras sean mágicas en un sentido caricaturesco, sino porque las palabras son instrucciones mentales envueltas en sonido. Moldean la postura interna, codifican la identidad, establecen límites. Y los límites son la tecnología invisible más importante de la experiencia humana. Lo que defines como posible, normal, yo y no yo, permitido, prohibido, se convierte en el contenedor donde se vierte la realidad. Por eso el lenguaje siempre ha sido un espacio de poder. Renombrar algo es regobernarlo. Enmarcar un acontecimiento es controlar su significado. Declarar una identidad es establecer los parámetros que la realidad reflejará. Observa la diferencia lingüística entre alguien que se manifiesta suplicando y alguien que moldea suponiendo. La postura de carencia se expresa así. Espero que funcione. Tal vez algún día, si tengo suerte, lo estoy intentando. Pero la postura de la soberanía habla como un decreto. Yo decido. Me muevo con precisión. Esto ya está ocurriendo. Siempre gano. Ahora, comprendan lo que sucede bajo las palabras. Espero es una confesión de incertidumbre. Le dice al subconsciente, prepárense para la decepción. Mantengan el corazón en guardia. Yo soy es una afirmación estabilizadora. Le dice al subconsciente, organicen su comportamiento en torno a esta identidad. Los poderosos no solo hablan de optimismo, sino de finalidad, no de arrogancia, no de engaño. Finalidad, porque el subconsciente obedece a la identidad que suena afín. Aquí es donde la tragedia se hace evidente.
La persona promedio no está fracasando porque no reza lo suficiente o no trabaja lo suficiente. Está fracasando porque, sin saberlo, se está lanzando hechizos contra sí misma todo el día. No en un sentido oculto y teatral, sino en la forma silenciosa y cotidiana en que el lenguaje programa las expectativas. Piensen en las frases comunes que la gente repite. No puedo permitirme esto. Eso nunca funciona para mí. Simplemente no soy bueno en eso. La gente siempre me decepciona. El dinero es difícil de conseguir. Cada frase no es solo una opinión. Es un contrato, y el subconsciente es dolorosamente leal. Organizará tus percepciones, decisiones y oportunidades para ser coherente con el contrato que sigues recitando. Así que puedes encender velas por la noche, pero si tu lenguaje diurno está codificado para la derrota, tu ritual está siendo anulado por un programa más fuerte y frecuente. Las palabras no son solo comunicación, son límites de la existencia. Marcan los límites de lo que intentarás, aceptarás y llegarás a ser. Y aquí está la advertencia central. Si no diseñas tu guión, alguien más lo hará. La cultura te entregará un vocabulario de limitaciones. La historia familiar te entregará una gramática del miedo. La sociedad te entregará un realismo, que en realidad es una forma sutil de obediencia. Pero el iniciado entiende. Para revisar tu vida, debes revisar tu lenguaje. Porque tu lengua no solo habla de tu realidad, sino que vota continuamente por qué realidad se queda. Así, el logos se convierte en una herramienta soberana. No afirmaciones como decoración, sino declaraciones como arquitectura. No se trata de pensamiento positivo, sino de un discurso autoritario que entrena a tu subconsciente para que se comporte como si el Estado que has elegido ya fuera ley. Y una vez que la ley interna se estabiliza, el mundo exterior empieza a negociar menos y a cumplir más. Ahora entramos en lo que llamaré la capa apócrifa. No historia secreta en un sentido sensacionalista, sino el texto oculto de la civilización. El conocimiento que existe en los límites de lo que las instituciones están dispuestas a enseñar. Consideremos esto académicamente. Las instituciones no solo transmiten conocimiento, sino que lo conservan. Las escuelas, las religiones y los sistemas culturales están diseñados para producir coherencia, previsibilidad y continuidad. Y por eso, a menudo favorecen enseñanzas que reforzar identidades estables, proteger las jerarquías existentes y minimizar la volatilidad existencial. Entonces, ¿qué se enfatiza? La instrucción moral, la obediencia social, la autoridad externa. ¿Y qué tiende a minimizarse o simplificarse en metáforas? La mecánica de la realidad como tecnología vivida, cómo la atención moldea la experiencia, cómo la identidad se convierte en destino, cómo la creencia en percepción, cómo el lenguaje en restricción, cómo el ritual en condicionamiento. No necesariamente porque todos los maestros sean maliciosos, sino porque una población educada en la soberanía interior es más difícil de manejar. A través del miedo, la escasez y la dependencia. Ese es el velo. No es puro engaño, sino una educación selectiva. A lo largo de la historia, ciertas formas de sabiduría aparecen una y otra vez, para luego reaparecer con nuevos nombres. En las escuelas de misterios y tradiciones iniciáticas, en la filosofía hermética y esotérica, en prácticas contemplativas, en códigos míticos que funcionan como tecnologías psicológicas. Pero a medida que estas enseñanzas se integran a la cultura de masas, suele ocurrir algo, se diluyen. Lo operativo se vuelve simbólico, lo experiencial se vuelve doctrinal, el método interno se convierte en una historia moral. Así que cuando la gente habla de conocimiento prohibido, una forma fundamentada de entenderlo es esta. No es que la verdad haya desaparecido, sino que fue domesticada, despojada de su poder para producir mentes independientes, remodelada en algo seguro, respetable y no disruptivo. Y aquí está la incómoda implicación, la que hace que este segmento parezca peligroso. Si un gran número de personas realmente entendieran cómo estabilizar su estado interior, refinar su lenguaje, gobernar su sistema nervioso y dirigir la atención con precisión, muchas de las estructuras actuales, que se basan en la inseguridad colectiva, se debilitarían, porque gran parte del control social no se impone con cadenas, se impone por el autoconcepto. Una persona que se cree pequeña aceptará la pequeñez. Una persona entrenada para suplicar tolerará las demoras. Una persona convencida de que el poder reside, ahí fuera seguirá, externalizando la autoridad. Pero una persona que aprende a controlar la energía, en el sentido práctico de regular las emociones, concentrar la intención y mantener la coherencia, deja de ser fácil de controlar con miedos artificiales. Eso no significa que la sociedad se derrumbe de la noche a la mañana como en una película. Significa que el hechizo se rompe. Y cuando el hechizo se rompe, la gente lo renegocia todo. Lo que aceptan, lo que compran, lo que consienten,
para qué trabajan y lo que creen que merecen. Así que la tesis apócrifa no es simplemente te lo ocultaron, es más precisa, te enseñaron qué creer, pero a menudo evitaron enseñarte cómo la creencia se convierte en realidad. Y esa omisión, intencional o estructural, tiene consecuencias, porque una vez que aprendes la mecánica, dejas de ser un peticionario en el templo de la vida y te conviertes en un practicante. Y ahora llegamos a la única conclusión que importa. Porque toda revelación carece de sentido a menos que te devuelva a tu propio centro. La comprensión soberana no es que el mundo esté en tu contra, es que tu poder fue sepultado bajo una dirección errónea, capa por capa. La postura de súplica, el hábito de esperar, el lenguaje de la carencia, la negociación con las circunstancias, la externalización de la autoridad, a sistemas que se benefician cuando dudas de ti mismo. Pero debajo de todo eso algo permaneció intacto. No fue tu ego, tu origen, la parte de ti que no ruega porque sabe, la parte de ti que no persigue porque se alinea, la parte de ti que no se derrumba porque recuerda lo que es. Y en el momento en que recuperas ese asiento interior, toda la geometría de tu vida cambia. Así que resumamos la tesis en su forma más simple y precisa. Pedir desde la carencia refuerza la carencia. La certeza se imprime más rápido que el deseo. El poder se ritualiza. La repetición y la precisión entrenan el subconsciente. Las palabras son hechizos. Tu lenguaje se convierte en tus límites o en tu liberación. Las instituciones a menudo omiten la mecánica de la realidad, porque las personas soberanas son más difíciles de dirigir. Y por lo tanto, la arquitectura de la inevitabilidad es la práctica de volverse tan coherente internamente, a través de la identidad, el ritual, el lenguaje y la alineación, que la realidad comienza a responder como si debiera. No porque hayas suplicado con más fuerza, porque finalmente te paraste donde reside la respuesta. Así que ahora se ha corrido el telón, no para volverte paranoico, sino para hacerte preciso. No para hacerte enojar, sino para despertarte. Y la pregunta final no es teórica, es personal. Ahora que puedes ver el mecanismo, ¿quién escribirá el siguiente capítulo de tu realidad? ¿La vieja versión de ti esperando permiso? ¿O el yo recuperado, escribiendo con tinta soberana? Si este mensaje resonó, no dejes que se quede en un momento de inspiración. Conviértelo en una decisión. Comenta "yo soy" si estás eligiendo la postura de soberanía sobre la súplica. Dale like a este video para que esta enseñanza llegue a los que están preparados. Suscríbete si aún no lo has hecho. Porque en el próximo episodio, convertiremos esta filosofía en un protocolo, práctico, lenguaje, ritual y tiempos, para que realmente puedas aplicarlo. Y comparte esto con alguien que aún reza como un prisionero. Porque el acto espiritual más radical no es rogar por la libertad, sino recordar que nunca fuiste impotente. Y recuerda, tu despertar es parte del desarrollo colectivo. Hasta la próxima, Despertar Universal. Se despide.